Navidad es Jesús. Y esta época nos invita a celebrar porque tenemos grandes razones en Él para hacerlo. Yo puedo mencionar 3, pero hay muchas más. Perdón. Celebramos Navidad por su perdón. Celebramos Navidad por su salvación. Celebramos Navidad por su regeneración, pero podríamos hablar de gracia, misericordia, bondad, amor, tantas cosas. Solo son algunas de las razones por las cuales celebramos. Y definitivamente nos lleva a reflexionar este tiempo de Navidad, porque si nuestra vida no se asemeja a la del Señor Jesús, hay cosas que aún necesitamos cambiar. La Navidad también nos da la oportunidad de ser generosos, de pensar más en los demás que pensar en nosotros mismos. Recordando como el Señor Jesús lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. En conmemoración de esta hermosa época, hablaremos este mes acerca de características sobre mi Jesús, que es la serie que vamos a estar hablando. Mi Jesús, quien debe ser en realidad el protagonista en todo lo que somos y lo que hagamos en este tiempo. Hermano, quiero insistir en lo siguiente. Ya pasó la huelga, ya pasaron los cierres, y no sé si usted ha visto el comportamiento de la gente, apenas terminaron los cierres. Es descontrolado. Tenemos apenas 3 o 4 días de que pasaron los cierres y la gente está descontrolada. Las calles llenas, los moles llenos, gente comprando para allá, para acá. Y ese es el sentir del mundo sobre esta época, porque todo tiene que estar y tiene que haber de todo, pero no en nosotros como hijos de Dios. Así que este mes, como centro de vida, tenemos que estar ubicados. No es el último mes del año para decir, bueno, el otro año voy a ser un mejor cristiano, este mes disfrutemos. No. Todavía nos quedan, 28 días para bien utilizar. 28 días para honrar al Señor. 28 días para cumplir su misión antes de que este año termine y podamos decir, Señor, quiero terminar este año bien. No distraído, no desenfocado, no pensando en todo lo que piensa el mundo, sino pensando en el Señor Jesús. En poner al Señor Jesús como el protagonista de este tiempo. Poner al Señor Jesús verdaderamente como el Señor de la Navidad. Amén. Amén. Y así es como debe ser. Fuera del todo pensar del mundo, la Navidad debe llevarnos a pensar en nuestro Señor Jesús, en nuestro Salvador Jesucristo, en cómo puedo acercarme más a Él, en cómo puedo parecerme más a Él, en cómo puedo imitar su obra en mi diario vivir, en vez de estar pensando en qué me compro, en vez de estar pensando en qué vamos a comer, en vez de estar pensando en cómo está nuestra casa, cómo se ve. Hermanos, la Navidad es mucho más que comida. La Navidad es mucho más que vestido. Para los que se afanan de estrenar siempre el 1 o el 31. La Navidad es más que vestido. La Navidad es más que nuestra casa. Eso es algo material. ¿Qué pasa? Si el Señor viene, ¿qué hacemos con nuestra casa? ¿Sirve para algo? Nuestra casa se va a quedar ahí. En su lugar, la Navidad debería despertar en nosotros un pensar como el de Cristo, donde dijo con toda claridad en Mateo 20:28 lo siguiente. Dijo así el Señor Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida
en rescate por muchos. Dígalo conmigo otra vez, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mensaje de la Navidad nos lleva en esta semana a hablar de Jesús o mi Señor Jesús como siervo. Y vamos a estar en Isaías 42:1 hablando en esta mañana acerca de nuestro Señor Jesús como siervo. Y si el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir, nos preguntamos en esta mañana, ¿por qué razón vivimos nosotros? ¿Por qué razón nosotros estamos en esta tierra? El Señor Jesús lo tenía claro, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y ahí se nos hace un llamado directo a nosotros como hijos de Dios. Se espera que vivamos para Él imitando su ejemplo. ¿Dios nos ha colocado en este país para ser servidos? No. ¿Dios nos ha colocado en esta ciudad para que otros nos sirvan a nosotros? No. Dios nos ha puesto en este país, Dios nos ha puesto en esta ciudad para servir y dar nuestra vida en rescate por muchos. Esa es la razón de ser de nuestra convicción cristiana. Esa es la razón de ser del llamado que Dios ha hecho a nosotros. Nuevamente, el pensar del mundo siempre va a ser superficial. Usted no puede esperar que el mundo piense en Jesús en esta época. Usted no puede esperar que la gente vaya a tener devoción al Señor Jesús en esta época. Porque lo que la gente quiere es fiesta. Porque lo que la gente quiere es disfrutar. Porque la gente quiere es usar su dinero para deleitarse en la carne. Pero si nosotros realmente queremos hacer algo significativo en esta época, si nosotros realmente queremos hacer algo significativo en nuestra vida, ¿sabe qué, hermano? Tenemos que hacer algo más. ¿Cómo así, pastor? Sí, tenemos que hacer algo más de lo común, algo más de lo que todos normalmente hacen. Tenemos que hacer algo más de lo que el mundo hace, más que lo que el mundo hace. Y cuando hablamos de esto, podemos decir que quizás servir y dar nuestra vida por otros no suene muy atractivo. Pero así fue como nuestro Señor Jesús cambió este mundo para siempre. No viniendo a ser servido, sino para servir. ¿Qué estaremos dispuestos a hacer nosotros para cambiar cómo este mundo ve las cosas? En esta mañana vamos a concentrarnos a hablar a través de Isaías 42:1 lo que el Señor Jesús espera de nosotros. Y puede ir a su Biblia y leer junto conmigo lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías 42:1 dice así la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Reitero, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Señor Jesús, dirige este tiempo, Padre. Ayúdanos en este lugar a estar concentrados en el compartir de tu palabra. Concentrados en dejar que tu espíritu fluya entre nosotros con poder y que pueda cambiar nuestros corazones para ver las cosas dentro de la óptica espiritual y no dentro de la óptica del mundo. Pedimos en esta hora que llenes nuestra vida y nuestro corazón de tu Santo Espíritu y que Él tenga libertad para actuar poderosamente en nosotros, Señor.
Tu iglesia necesita un corazón de siervo. Cada uno de nosotros comprometidos a imitar tu ejemplo. Háblanos en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías 42 hace referencia inequívoca a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías prometido. Y el primer versículo hace una clara imagen de lo que sería la venida del Señor Jesucristo en su primera instancia. Pero también nos deja una promesa hacia el futuro que vamos a ir viendo a lo largo de este sermón en esta mañana. Y vamos a empezar hablando de un siervo que ha sido fortalecido y escogido. Un siervo fortalecido y escogido. Hermanos, la Navidad es parte del plan de Dios. La Navidad no es regalos. La Navidad no es una época comercial. La Navidad no tiene que ver nada con pavo y jamón. La Navidad no tiene nada que ver con desfiles familiares y luces de colores. Y todo lo que el mundo describe como lo que es la Navidad. Nosotros como creyentes tenemos que estar claros en esta realidad. Y también ayudarles a nuestros hijos que van creciendo a formar en sus mentes y en sus corazones cuál es la realidad de esta época. Y quiero que lo piense de esta manera. ¿Existiría Navidad si no hubiera venido Jesús? Sin Jesús no existiría Navidad. Sin Jesús no existiera esta época. Quitemos a Jesús de la Navidad y no queda nada. Porque todo lo demás que queda es vacío, es temporal, es pasajero. A ver, ¿usted se acuerda lo que le regalaron el año pasado? Posiblemente no. Y es capaz que lo que le regalaron ya se dañó, o ya no está, o ya se lo comió. No sabemos. No quiero que se ponga a pensar en eso, pero sí quiero hacerle ver que esto es temporal. Jesús no. El Señor Jesucristo dijo, este mundo iba a pasar y todo iba a pasar, pero lo único que iba a permanecer eran ¿qué? Mis palabras, dice, no pasarán. Y si tenemos Navidad, es porque el Señor Jesús nos amó y vino a este mundo a nacer como hombre, el verbo encarnado, dice la palabra, para entregarse por nosotros. Nosotros quienes conocemos la verdad, debemos en este tiempo ser testigos de esta verdad, de lo que se trata la Navidad. Usted y yo somos los mensajeros de esta época. ¿Se acuerda cuando iba a nacer Jesús? Un grupo de ángeles en el cielo se acercaron ¿a quiénes? A los pastores. Y les dijeron, nos ha nacido hoy en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz a la tierra y buena voluntad a todos los hombres. Esa es la Navidad. Las demás cosas son tradiciones. Y tradiciones que nos hacen olvidar de qué se trata esto. Porque caemos en el error de una Navidad egoísta, centrada en nosotros, cuando la Navidad debe ser recordar que somos siervos en el Señor Jesús. Todo esto fue parte del plan de Dios. El gran plan de Dios en solución y en beneficio para la humanidad. Y dice nuestro texto, he aquí que, dice, he aquí mi siervo, dice. Yo le sostendré mi escogido, dice. Y vamos a quedar por ahí. Pero en palabras de Dios, dice, he aquí mi siervo, hablando de nuestro Señor Jesús, dice, yo le sostendré y es mi escogido.
Dios envió a su Hijo Jesús, a quien fortaleció y escogió para venir a servirnos. Y eso no se nos debe olvidar. El Rey, el Señor, Dios, vino como siervo. Vino a servirnos. Vino a traernos a nosotros esperanza de vida, cuando no teníamos ninguna solución por el pecado. Por su pecado, por mi pecado. Y Filipenses 2:7 nos dice en la palabra del Señor, ¿qué fue lo que hizo Jesús para ser siervo? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primero entender que se despojó. ¿Se despojó de qué? De su gloria. ¿Se despojó de qué? De su santidad. ¿Se despojó de qué? De ese ambiente de perfección donde estaba. ¿Se despojó de qué? Del compañerismo con su Padre que nunca lo había perdido. Era un compañerismo único. Y Jesús dejó de estar al lado de su Padre para venir a servirnos a nosotros. Dice, tomando forma de siervo. Y si a usted le parece algo fácil, la siguiente frase no es fácil. Dice, hecho semejante a los hombres. ¿Alguno de nosotros acá le gustaría que lo degradaran? ¿Que bajemos de categoría? ¿Alguno? ¿Algún voluntario en esta mañana? ¿Para bajar de categoría? No, ¿verdad? Bueno, Jesús bajó de categoría para servirnos a usted y a mí. Jesús estuvo dispuesto a ser degradado. De ser Dios, a hacerse semejante a usted y a mí en esta coyuntura que tenemos de hombres imperfectos, pecadores, con todas las posibilidades de pecar. Y reitero esto porque Jesús tenía toda la capacidad de pecar, tanto como usted y como yo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ser siervos como Jesús. ¿Cómo mostramos ese sentir que hubo también en Cristo, según lo que la palabra de Dios dice? Y para esto necesitamos estar dispuestos a imitar al Señor Jesús, en despojarnos de nosotros, para dedicarnos a servir. Aprender a vivir en calidad de siervo, no esperando nada de los demás, más bien estando dispuestos a darnos a otros. Aprender a vivir en humildad, recordando que Dios, al igual que el Señor Jesús, nos ha fortalecido y nos ha escogido para venir a este mundo como siervos y proclamar estas buenas nuevas de salvación. El fortalecido y el escogido hizo que usted y yo seamos los fortalecidos y los escogidos. Tenemos una misión en esta tierra. Y esa misión se trata de servicio. Esa misión tiene que ver con ser siervos. ¿En verdad crees que Dios te escogió, hermano? Amén. Si en verdad crees que Dios te escogió, ¿estamos viviendo como escogidos? Nuestra vida diaria es una vida de servicio en demostración que el Señor me fortalece y me escogió para esta misión. De eso se trata Navidad, ser siervos. Continuamos. Nos habla también nuestro texto de que Jesús, o siervo, era alguien quien complace al Padre. Quien complace al Padre. Y por lo general todos en Navidad esperamos ¿qué? Ser complacidos, ¿no? No puedo generalizar y decir que todos. Pero en Navidad se nos ha acostumbrado a esperar algo, ¿no? No puedo decir que todos, porque no puedo decir todos esperamos algo.
Tal vez ya una persona no recibió algo en varios años y se cansó de esperar. Ya sabe que no va a recibir. Pero la realidad es que nuestro mundo nos ha enseñado a esperar algo en estos días. El ambiente de nuestro mundo nos enseña a esperar algo. A que nos complazcan. Nuestro mundo en esta época es un mundo egoísta, donde poco se muestra la generosidad. Y nosotros hemos sido educados en este mundo lleno de expectativas de lo que esperamos. Y eso lleva a que en buena parte nosotros nos afanemos y nos olvidemos de nuestra complacencia, o que nuestra complacencia, debe estar en Dios. Debe estar en Él. Y usted puede decirme, pastor, no, yo en realidad lo que estoy pensando es en mis hijos, por eso es que me afano, porque quiero que ellos por lo menos tengan algo. ¿No es ese también un error? Les estamos enseñando a nuestros hijos el mismo término egoísta que está enseñando el mundo, o le estamos enseñando a nuestros hijos a agradecer a Dios porque lo que nos permite tener, aunque sea limitado, es gracias a Él y a su bondad. Lo que quiero hacerle ver, hermano, no es criticar si usted da un regalo o no, o si está esperando un regalo o no, pero sí hacernos entender que hay muchas cosas más importantes que esto. Más que esperar un regalo, o más que tener lo necesario para dar un regalo, nuestra complacencia debe estar en Dios. Y vivir más bien para complacerle a Él. Nuestro Señor Jesús vivió con intensidad su vida. ¿Y cuál fue la razón de Jesús de vivir su vida con intensidad? ¿Sabe qué? El propósito más grande que tenía Jesús en su vida era no complacerse a sí mismo. Todo estaba en complacer a su Padre. Y nuestro texto lo recalca, dice la Escritura, continuando con Isaías 42:1, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién está diciendo estas palabras? Dios Padre, no Jesús. Dios Padre dice, en quien mi alma, ¿de quién? De mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios encontró contentamiento en su Hijo, quien fue obediente hasta la muerte. Su servicio llegó a la máxima forma de servir. ¿Usted sabe cuál es la máxima forma de servir? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es la máxima forma de servir? Dar su vida por otros. Esa es la máxima forma en que usted y yo podamos servir también. Jesús llegó hasta lo máximo que se podía hacer en cuanto a servicio. Dar la vida por otros. Él mismo dijo, no hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Jesús experimentó la mayor forma de servicio que pueda haber. Y nos enseñó a nosotros también hasta dónde debería llegar nuestro servicio. Poner nuestra vida por otros. Y de esa manera el Señor nos enseña cómo complacer al Padre. ¿Sabe qué? Cada vez que usted y yo ponemos nuestra vida por otra persona en servicio, estamos complaciendo al Padre. Cada vez que yo hago algo en cuanto a servicio desinteresadamente por otros, yo estoy complaciendo al Padre. Usted está complaciendo al Padre. Hoy tú y yo podemos de igual forma presentarnos ante Dios como siervos en los cuales el Padre tenga contentamiento. ¿Cuántos acá quieren que el Padre esté contento con usted? Yo quiero que el Padre esté contento conmigo. Yo quiero que el Señor esté contento conmigo. Es más, yo quisiera que todo lo que hago, y sé que no es así, pero yo quisiera que todo lo que hago, Dios esté contento con lo que hago. Y digo, no es así porque lamentablemente tengo que ser sincero y decir, no todo lo que hago contenta a mi Padre Celestial.
Y esa es la lucha de cada día. Porque yo quisiera encontrarme por lo menos un día. Que todo lo que haga, Dios esté contento. ¿Y sabe qué? Dios a usted y a mí no nos está pidiendo dentro de nuestra misión que lleguemos a la máxima de servicio. Esa fue la misión de Jesús, dar su vida por nosotros. Pero el Señor nos está pidiendo menos a usted y a mí. ¿En qué sentido, pastor? ¿Cómo dice eso? No es que tengo que dar mi vida por otros, sí. Pero cuando usted se entrega a servir a otros de corazón, usted está cumpliendo con la misión que Dios nos dejó a nosotros. Si en algún momento Dios en su voluntad lo permite, usted tiene que dar la vida por alguien, bueno, esa fue la voluntad de Dios para usted. Y amén. Pero en su misión no nos está pidiendo eso. El Señor Jesús nos está pidiendo, sirvamos desinteresadamente a otros. Entreguémonos a evangelizar a otros para que conozcan la salvación. Y estemos dispuestos a invertir en otros por medio de discipular. Esa es la misión que Jesús nos ha pedido a usted y a mí. Así que no tenemos que llegar hasta la máxima de servicio para cumplir al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no le ha pedido entregar su vida física, como lo hizo Jesús, en servicio a otros. Lo que el Señor te pide a ti y lo que me pide a mí es servir, evangelizar y discipular. Y cuando hacemos estas tres cosas de corazón, déjeme decirle, el Padre va a estar complacido. Él va a tener complacencia. Él va a estar gozoso de ver que usted y yo somos hijos obedientes delante de Dios. Esta es la forma que Dios ha dispuesto para que cumplamos nuestra misión. En el caso de Jesús, reitero, era dar su vida. Hoy lo que el Señor quiere es que demos nuestra vida por medio de sed. Que demos nuestra vida por medio de ese servicio, evangelismo y discipulado. Es la manera en que vamos a cumplir. Complacer al Padre no debe darse dentro de lo que nosotros queremos dar, sino dentro de lo que Dios pide. ¿Estamos viviendo para complacer al Padre? Pregúntele a su vecino ahí al lado. ¿Estamos viviendo para complacer al Padre? Y para terminar en esta mañana hablamos de siervo en quien está el Espíritu de Dios. ¿En quién está el Espíritu de Dios? Hay algo importante y hermoso en esto, y hay algo maravilloso en esto. Es algo que deberíamos contemplar en la palabra de Dios y entenderlo. La Trinidad de Dios estuvo presente en Edén. Dios, en su calidad de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dijo en Edén: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Trinidad estuvo presente en nuestra creación. La Trinidad estuvo presente ahí en Edén. Y fue a través de lo cual usted y yo vinimos a este mundo, porque Dios creó a Adán y dijo: hagamos al hombre. A través de Adán nacemos usted y yo. Venimos de ahí. Pero la Trinidad de Dios también estuvo presente en nuestro nacimiento espiritual. ¿Cómo así, pastor? Sí. Estuvo presente en el nacimiento del Mesías, que es a través de donde viene nuestro nacimiento espiritual. El nuevo Adán, el Adán perfecto que conocemos como el Señor Jesucristo. Y lo vemos involucrado, Dios enviando a su ángel a dar el anuncio. ¿A quién? Primero a Elizabeth, después a María, después a José. Dios preparando el camino, dando el anuncio. Encontramos a Jesús estando dispuesto a venir. Ya lo leímos en Filipenses, se despojó, vino
Fue obediente al llamado del Padre. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se posó sobre María. Dios a través de su Espíritu se posó sobre María. Y de ahí nació nuestro Salvador. Y de ahí vino nuestra salvación. La Trinidad estuvo presente en Edén, pero la Trinidad también estuvo presente y hizo posible el nacimiento de Jesús. Hermanos, la Navidad es la obra de Dios en 3 personas. En esas 3 personas que es nuestro gran Dios, mostrando al mundo el verdadero amor y dándonos a conocer el camino para hallar la salvación. Nuestro texto termina diciendo, la parte final del verso 42 dice, he puesto sobre él, sobre Jesús, mi espíritu, dice, y él, Jesús, traerá justicia a las naciones. Hermano, Jesús vino a este mundo como siervo. No tenemos que olvidar esta parte. Jesús vino a este mundo como siervo, en calidad de siervo, humilde, sumiso al Padre, entregado. Pero lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios, dispuesto para ser quien trajera justicia a las naciones. Con su nacimiento, muerte, sepultura y resurrección, hizo justicia perfecta a todos los hombres. Y usted me dirá, pastor, este mundo está lleno de injusticias. Bueno, Él trajo la justicia para el hombre que la quiere conocer. Amén. Para el hombre que dispone su corazón. Dios trajo la justicia, pero dice la palabra de Dios que un día Él regresará y dará el veredicto final de su justicia y pondrá en orden todas las cosas. Así que un día Él hará justicia perfecta en este mundo, pero ya nos ha hecho justicia a usted y a mí. En Cristo Jesús ya somos justificados por Él. Él ha hecho justicia a través de su sacrificio. Nuestro servicio al Señor no sería posible si no fuera por Dios en su voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, quien se dispuso como siervo, y por su Espíritu Santo, quien nos lleva y nos capacita a ser utilizados por Dios. Y eso nos muestra el camino que usted y yo debemos seguir. Así como Dios puso su Espíritu en Jesús, ha puesto su Espíritu en nosotros. Pero usted y yo necesitamos disponernos para llenarnos de Él y ser usados por Él. Y a través de su Espíritu, buscar esa llenura espiritual. ¿Cómo sucede esto en nosotros? ¿Cómo soy lleno del Espíritu de Dios? La palabra de Dios nos da claves, pero dice que cuando buscamos primeramente a Dios y su reino, hay llenura del Espíritu en nosotros. Cuando mostramos humildad en servir a nuestro prójimo por amor, hay llenura del Espíritu en nosotros. Cuando somos fieles y constantes en el uso de las 4 armas espirituales, Dios pone de su Espíritu en nosotros. Cuando usted y yo no dejamos que nuestros deseos se asocien con los deseos del mundo, Dios pone su Espíritu en nosotros. Necesitamos guardarnos para Dios como sus siervos. No olvide, este mes de diciembre yo tengo que imitar a Jesús siendo un siervo. Somos llamados a servir. Me pregunto en esta mañana, ¿está el Espíritu de Dios llenando tu vida? ¿Estás permitiendo que el Espíritu de Dios te llene con poder? Nuestro reto en esta mañana, hermano y hermana, así como el Padre cumplió esta obra maravillosa en Jesús, lo quiere hacer en ti y en mí. En Jesús está la clave. Y la clave para Jesús fue un corazón de siervo.
Y aunque se nos haga difícil, nosotros también podemos disponer nuestra vida para servir al Señor y servir a otros, como escogidos, vivir para complacer al Padre y a través del Espíritu de Dios que nos guía en cada momento. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, hermanos, ¿qué nos está impidiendo servir? ¿Qué nos está impidiendo ser verdaderos siervos así como Jesús? Y amigo y amiga, en esta mañana, la Navidad de Jesús, y se trata de Jesús, porque Él se ganó este derecho al venir como siervo. Lo hizo por amor a ti. Y hoy tú también puedes conocer su poder transformador. Solo necesitas confiar de todo corazón en el Señor Jesús y experimentarás los beneficios de creer verdaderamente en Él. Entrega tu corazón. Dios hará de ti un gran siervo para su gloria. Vamos a estar en pie y oramos. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, precioso Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, nos disponemos a meditar sobre lo que has compartido en nuestros corazones hoy por tu palabra. Señor, queremos que tú renueves nuestro corazón hoy. Señor, queremos que tú restaures en nosotros un corazón dispuesto al servicio, así como lo hizo tu Hijo Jesús. Padre amado, queremos que tú te manifiestes en nuestra iglesia, llenando nuestra iglesia no de buenos cristianos, llenando nuestra iglesia de siervos dispuestos, hermanos dispuestos a servir para anunciar a este mundo que en ti hay verdadera esperanza. Señor Jesús, ayúdanos en estos días a no perder el propósito de lo que este tiempo significa. Tenerlo claro en nuestra mente y nuestro corazón, ayudar a nuestra familia que lo tenga claro y, ¿por qué no, compartir con otros de lo que verdaderamente se trata este tiempo? Podemos quitar los regalos, podemos quitar la comida, podemos quitar el vestido, podemos quitar las luces, pero que no te quitemos a ti, Señor Jesús. Que tú tengas el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestros centros de acción y en nuestra iglesia. Y disfrutemos este tiempo celebrándote a ti, no celebrando para nosotros. Te lo pedimos, Señor Jesús.